Bienvenidos a Pórtico, el umbral hacia la imaginación y el arte. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en Lapso. Agradecemos el espacio a Cecilia Aguilar, de quien también le pedimos un fuerte aplauso por proporcionar este espacio para este homenaje. Hoy nos convoca diferentes actividades. Una de ellas pues es el homenaje a Julio César Aguilar, a quien también les pido un fuerte aplauso, que hoy se encuentra presente. Gracias Julio César. Y posteriormente también tendremos el hermanamiento del colectivo del movimiento a las letras Zapotlán el Grande, capítulo Colima. Agradezco a los presentes y a todos los que hoy también se reúnen para este hermanamiento. Muchas gracias, amigos de las letras. Muchas gracias a todos ustedes, que hoy nos reúne la poesía y la paz, que es lo que también queremos dejar, el mensaje de que juntos podemos lograr hacer este mundo más solidario, más comunitario. Distinguidos autoridades culturales, compañeros escritores, amigos del arte y de la palabra, familiares, discípulos de la poesía, lectores, nos convoca hoy el milagro de la memoria, pero también el fulgor de la palabra. Estamos aquí para rendir homenaje a uno de los hijos poéticos más entrañables de esta tierra que hermana Zapotlán y a Colima. En la Enciclopedia de Literatura en México se menciona que Julio César Aguilar es poeta, editor, traductor, médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Texas en San Antonio, doctor en estudios hispánicos por la Universidad A&M de Texas y profesor de lengua y literatura en la Universidad Baylor en Estados Unidos. Ha coordinado varios talleres de creación literaria. Nacido en Zapotlán el Grande en 1972, Julio César no es solo una voz, sino un tejido de múltiples voces. Su poesía es vigilia y sueño. Su poesía es raíz y vuelo. Médico de profesión y poeta por naturaleza, su palabra supo fundir la precisión científica con el misterio de la emoción, logrando rescatar el instante poético como si de un bisturí se tratara. Cito: con la palabra rescato el instante poético y logro saborear la presencia de la poesía. Así como otras personas pintan o esculpen, yo con la escritura manifiesto mi vivencia. En su poesía lo pequeño se agiganta y lo cotidiano se revela sagrado. El patio, la bugambilia, el instante, el silencio, la flor, el ave, la luz. En todos ellos se revelan epifanías, como si los objetos del mundo guardaran secretos que solo el lenguaje poético puede vislumbrar. Y es que Julio César no solo escribe poesía, la vive. En cada verso suyo hay una vivencia, una emoción, traducida en palabras que no buscan el ornamento, sino la verdad interior. Es un poeta que no necesitó de alardes formales para conmover. En su escritura se respira la mansedumbre del asombro. Julio César es el último juglar de Zapotlán. En sus páginas habitan los personajes de Zapotlán y Volcán, la bugambilia, las calles provincianas, los portales, la catedral, el kiosco, los amaneceres y los murmullos de las aves. Como buen hijo del sur de Jalisco, convirtió a Zapotlán en un símbolo, un texto del mundo cuyos rincones son metáforas vivas del pasado. Y quisiera recordar este poema de Zapotlán, la tarde. Tarde de Zapotlán, emancipada por el señorío infantil. Tarde que vuelve ya desde el crepúsculo, que en la memoria arde y se niega a la omisión y al escándalo del sigilo. Niebla a lo lejos y como de misterio un rumor, un destello apenas, y para siempre ya y solamente de purísimo candor,
El bosque y los niños dialogan y el tiempo les responde ahora con su única voz, que sabe lo que los hombres a veces olvidan. El futuro es este. Pero de Zapotlán la tarde y solo júbilos del mundo entero. Es por eso que hoy desde A las Letras, desde un hermanamiento entre Zapotlán y Colima, queremos rendirle un tributo que no sea solo conmemorativo, sino vivencial. Porque homenajear a Julio César no es solo recordar su obra, sino mantener encendida la llama de su poesía. Julio César es el guardián de la noche, el administrador de los sueños, el sembrador de las conquistas invisibles, como él mismo escribe. En sus primeras obras, Rescoldos, Sobrevivencias, como también El patio de la bugambilia y Perfil de niebla, nos remite a la depresión, el sueño y la vigilia. El poeta sabe escuchar los murmullos, los ecos de las hojas, la nostalgia de no ser más. Julio César no surgió de la nada. Su sangre es savia que nace del lenguaje artesanal del pueblo. Su infancia estuvo atravesada por el eco de Juan José Arriola, aquel pariente mitológico al que veía en la televisión mientras su madre le decía: «Ese señor es familia nuestra». Al niño Julio César le encantaba lo que le decía Arriola, aunque no comprendía todo su sentido. Cabe señalar que Arriola fue primo hermano de su abuelita. Su bisabuelo es tío de él, Daniel Zúñiga, hermano de su mamá Victoria. Julio César se entrevistó un día con el escritor Juan José Arriola vía telefónica diciéndole: «Soy nieto de Soledad Zúñiga, de su prima. Me gustaría conocerlo. Yo escribo y me gustaría llevarle lo que hago». Arriola, que lo recibió en su cabaña, al leer sus textos dijo: «Para tu edad, esto tiene sentido». Aquella validación temprana no solo sembró esperanza, sino que afiló la sensibilidad de Julio César. Como cito, él mismo comenta: «Inicié a escribir y a leer literatura con Arriola. Fue mi maestro allá en el pueblo». Tuvo otros maestros como Germán Liz Arzubiden, el padre del estridentismo, y participó en talleres activamente con Víctor Manuel Pasarín, Ricardo Yáñez, David Huerta, Raúl Bañuelos y Ricardo Sigala. Como editor se reconocen sus hojas de poesía Crisol y La llama ardiente, además de la revista literaria Orfeo, de la colección La otra orilla. Crisol es una compilación de textos de poesía jalisciense reunidos desde 1996 a 1997, 12 hojas de poesía, donde participan entre otros Martín Almades, Guadalupe Ángeles, Martín Rolón, Antonio Martz. Se comenta que fue la primera en ofrecer un diagnóstico de la poesía en algunas partes de Jalisco y la segunda por permitirnos la totalidad de su trabajo en su libro. Crisol está compuesto de 51 poemas, de los cuales la mitad evoca el suplicio de Cronos, otros sobre Cupido y algunos más sobre los caprichos de las parcas. Crisol fue un proyecto editorial que pretendió dejar constancia de escritores, entre ellos Rojo, de Guadalupe Ángeles, Secuencia fotográfica y la visión de Antonio Martz, Las vacas y sopla el viento de Martín Rolón, por mencionar algunos. Cabe reconocer que Julio César promovió múltiples espacios donde la poesía no solo se leía, sino que se vivía. Fue impulsor de las nuevas generaciones, promotor de otros talentos y semillero de escritores. Porque, como él decía, hay que promover y promover a otros. Esa humildad es también parte de su legado ético y estético. Así, la revista Orfeo que editó Julio César fue presentada el 3 de julio en 1998 en Guadalajara, a cargo de Artemio González García, Martín Almades y con lectura de Silvia Quesada, Hilda Figueroa y Candelario Villanueva. Publicó en Hojas Literarias Nostalgia de no ser mar, que salió con el título Mano Abierta en la editorial Mala Estrella, que coordinaba Víctor Manuel Pasarín. El editor de la poesía Crisol y Orfeo, además de publicar, coordinó talleres como en la Casa de la Cultura Juan Rulfo en Sayula. También impartió el taller de poesía en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, donde organizaba ciclos de poesía, entre otros, también en la Biblioteca Ramón García Ruiz. Julio César participó en diversos eventos y conferencias. Uno de ellos fue Retrato de San Juan de la Cruz,
con obra de artistas plásticos y lectura de una selección de poesía religiosa realizada por Julio César Aguilar y Guadalupe Ángeles. Participó en la exposición Perseverancia Sosegada de Armando Miramontes, que incluye textos de Julio César Aguilar en el Museo López Portillo. También realizó monólogos de textos de Juan Rulfo titulado Los Murmullos del Llano, con la participación de Julio César Aguilar y Elizabeth Vivero, en la Casa Cultural Jaime Torres Bodet. Participó en la exposición Espacios Interiores de Jesús Vázquez Barragán, llevado a cabo en la Casa Museo López Portillo, con un poema Nostalgia de la Noche. También participó en el ciclo La Palabra de Lorca, acá una lectura en homenaje a Federico García Lorca. Y bueno, para ir concluyendo esta primera parte de su presentación, Julio César formó parte del grupo de autores que publicaron en ediciones Plenilunio, como Elsa Badí, Gabriel Benítez, Santiago Ramírez, Laura Michel, Rafael Vargas y Ricardo Sigala. Su segunda plaquette, Brevesencias, se publicó en 1996. Su obra es extensa y dispersa, desde la reiteración de la belleza, el hálito enaltecido, pasando por el desierto mundo, el patio de la bugambilia o dicha recobrada. No es solo una secuencia de títulos, sino una constelación. Es el testimonio de una vida al servicio de la literatura, de un alma que sabe traducir el misterio en poesía y la cotidianidad en arte. Julio César pertenece, yo lo pongo como de una generación que se llamaría la generación del umbral. Poetas nacidos entre 1960 y 1900, en la década de los 60 y de los 70. Entre ellos perteneció también a esta generación pues Ramiro Aguirre, Víctor Manuel Pasarín, Luis Armenta Malpica, Martín Almades, Ricardo Sigala, Silvia Eugenia Castillero, Erika Ramírez, Sergio Funk, Ángel Mungaray, León Plasencia Ñol, Ángel Ortuño, Carla Sandomingo, Luis Vicente de Aguinaga y Martina de Alberto Sánchez Huerta, entre otros escritores. Por último, nomás vamos a decir cuáles son los títulos que ha publicado Julio César. Rescoldos, Brevesencias, Nostalgia de no ser mar, Mano Abierta, El Desierto Mundo, El Patio de la Bugambilia, Orilla de la Madrugada, Misterios Iluminados, La Consigna y el Milagro, Transparencia de lo Invisible, Una vez un hombre, El yo inmerso, Barcelona y otros lamentos, Alucinamientos, Aleteo entre los trinos, Perfil de niebla, Donde el fulgor, Destellos de Zapotlán y otras penumbras, Donde no falta nada, Reiteración de la belleza, El hálito enaltecido, La inevitable voz, Aleteo entre los trinos, Dicha recobrada. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos al inglés, italiano, árabe, polaco y persa. Su obra dispersa se halla publicada en diversas antologías como El latir efímero, textos sobre instantes y memorias, Los nombres del adiós, homenaje a Rosario Castellanos, y también aparece en antologías como La rosa escrita, Tiro al blanco, poesía última de Guadalajara, poesía de Jalisco del siglo XX, En la orilla del tiempo, antología de poetas jaliscienses nacidos entre 1967 y 79, y en Indicios, atisbos de literatura actual del sur de Jalisco. Por último, desde agosto del 2016, Julio César trabaja como profesor de literatura en Baylor University. Cabe mencionar que Julio César ha participado en diversos congresos y coloquios sobre literatura. De esta manera, pues queremos rendirle un homenaje y un fuerte aplauso a nuestro homenajeado, Julio César. Pórtico. El umbral hacia la imaginación y el arte.